Bienvenidos, Dios les bendiga. Estamos en la clase número 3 de Vida de Jesús. Vamos a continuar viendo, ¿verdad? Datos importantes que nos van a ayudar a comprender un poco el tiempo que Jesús estuvo acá en esta tierra. Dice acá en su separata la fuente de historia de Cristo. Estamos hablando de los evangelios. Sabemos que hablamos de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan, ¿verdad? Recuerde eso. Además, dice acá que la pregunta que está acá dice, ¿qué es el evangelio? Dice, la palabra evangelio significa buenas nuevas, pero son buenas nuevas muy especiales, ya que se trata del mensaje salvador que Dios se digna hacer llegar al hombre a pesar de su rebeldía. Ustedes saben, ¿verdad?, que mientras el pueblo de Israel estuvo fuera y lejos de Dios, habían profetas, ¿verdad?, que Dios mandó para que ellos pudieran entender y volver su corazón. Obviamente, ¿verdad? Recuerden que entre el Antiguo y el Nuevo Testamento hubo un tiempo donde no hubo ningún tipo de profecía, pero Dios, vea, ya había pensado en ¿cómo se llama? Tenía que venir Jesús a esta tierra para seguir un plan redentor sobre nuestra vida, porque nosotros y la gente de antes pues estaba llena de pecado y tenía que haber alguna forma para eso. Podemos leer algunas citas que se mencionan acá, como Lucas 2:10, 4:18, donde dice que Él vino para dar libertad a los cautivos, Romanos 10:15, Efesios 2:17 y Hebreos 4:2. Es importante que nosotros podamos saber, bueno, más bien recordar, ¿verdad?, el propósito específico por el cual Jesús estuvo acá. Y tenemos acá una definición de evangelista. Dice de que es el que da a conocer buenas noticias. Significa que los evangelios son los que dan a conocer buenas noticias también. Dice acá que hay una definición importante que es la de evangelios sinópticos. Es como un cuadro comparativo que nosotros vamos a ver y vamos a hacer un cuadro resumen prácticamente acerca de los 4 evangelios. Dice aquí, estos libros conciernen a la vida de Jesús. Y si bien hay un gran parecido entre ellos, difieren en muchos aspectos y cada libro posee su propia individualidad y personalidad. Yo creo que ya muchos hemos escuchado, ¿verdad?, la expresión cada cabeza es un mundo. Definitivamente que sí, porque mi punto de vista acerca de una situación puede ser un punto de vista muy diferente de otra persona, o porque lo vivió o porque conoce algunas otras experiencias. Entonces, lo que vamos a hacer acá, dice, Mateo, Marcos y Lucas son llamados sinópticos, porque hay muchísimo en común en cuanto al arreglo, vea bien, arreglo, contenido e incluso la fraseología, es decir, las expresiones, ¿verdad? Parece que lo han narrado, por ejemplo, están estas expresiones: ha sido visto con los mismos ojos, dar un vistazo juntos, o semejanza en contenido, orden y declaración. Hace años, dice, teólogos cuidadosos al notar las similitudes existentes en estos evangelios, concibieron la idea de arreglar el contenido de cada evangelio por orden cronológico y poner los relatos uno al lado del otro en columnas paralelas. Este arreglo se llama armonía de los evangelios. No sé si ustedes en sus Biblias, ¿verdad?, porque ahora casi ya nosotros no tenemos una Biblia física, aunque yo sí tengo, pero no la traemos a veces a la iglesia, o quizás la usamos nada más en algunas ocasiones en nuestra casa. Pero hay unas Biblias que cuando usted está leyendo los evangelios, abajo del título, por ejemplo, si se habla de la muerte de Jesús, pues un ejemplo, abajo de ese título aparecen unas citas bíblicas que tienen que ver el mismo tema en que otros libros están, hablando siempre de los evangelios sinópticos, ¿verdad? Entonces, a eso se le llama armonía de los evangelios. Dice que es un plan muy valioso para los estudiantes diligentes. En cambio, dice el evangelista Juan, vea, que es el que menos
relación tiene, pero sí siempre la tiene porque menciona a Jesús. Dice, se dedica principalmente a relatar aspectos que no se encuentran en los sinópticos. Dice que describe el ministerio de Jesús en Judea, lo cual es omitido en los sinópticos. También no cuenta las giras por Galilea narradas en los otros evangelios, en el libro de Juan. Y los sinópticos relatan los milagros, parábolas y discursos de Jesús. Juan narra solo 7 milagros y presenta los discursos teológicos, sus conversaciones íntimas que él tuvo y sus oraciones. Eso lo hace Juan. La razón de por qué los 4 evangelios. Dice acá, los 4 evangelios no son una historia de la vida de Cristo. No hablan de su juventud, ni hay una biografía. Más bien son relatos de la persona y obra del Mesías prometido. Eso es lo más importante que los evangelios quieren dar a conocer. Dice, su atención se centra en ministerio, muerte y resurrección. Sobre eso se basa. Dice, ¿por qué escribieron 4 libros acerca de Jesús en vez de uno solo? Dice que cada evangelista presenta al Señor desde su punto de vista particular, con diferentes énfasis cristológicos, cada uno de los cuales aporta algún elemento indispensable a la descripción de su persona. Una sola perspectiva de la persona y misión de Jesús no basta para presentar todas sus facetas. En cambio, dice, las 4 descripciones de Jesús que se hallan en los evangelios sí nos dan una idea más completa de cómo era. En este caso, quizás un ejemplo práctico que podemos poner es, si yo preguntara a alguien de su familia, a un esposo o a una esposa, ¿cómo es usted?, me respondería y me diera ciertas características. Si yo les pregunto a sus hijos o a algún otro familiar, primos, sobrinos, acerca de usted, me daría otras características que los primeros no me dieron. Entonces, es importante que nos demos cuenta que cada uno aportó lo necesario para que nosotros tengamos un mejor conocimiento acerca de Jesús. Y van a ver ustedes un cuadrito que aparece ahí. Aparece el nombre del evangelio que dice Mateo. Dice que presenta a Cristo como rey, ¿verdad? Como el rey que todos estaban esperando. Marcos presenta a Cristo como siervo. Es decir, presenta a Jesús en todas las facetas de cómo él vino a servir. Y Lucas lo presenta como hijo de hombre. Es decir, como alguien normal que creció y todo lo demás, como alguien normal, ¿verdad? Que puede entender a cada uno de nosotros. Y luego Juan dice que lo presenta como Dios o el Verbo encarnado. Tal cual, con esas palabras comienza Juan 1:1. En el principio era el Verbo y el Verbo era Dios y el Verbo era con Dios. Entonces lo presenta como un Verbo eterno encarnado. Eso es como lo ve cada uno de ellos. Luego es importante y súper importante este cuadro que vamos a leer, y quizás no puedo leer cada cita bíblica porque me voy a extender mucho, pero a mí me hubiera encantado hacerlo, pero les sugiero que ustedes lo puedan hacer, ¿verdad? Que tengan el tiempo, ¿verdad? Detengan ahorita el video y digan, no voy a leer esto ahorita porque, mire, si uno lo deja para otro día, se le olvida. Entonces, mejor hacerlo ahorita y usted puede venir y ver un cuadro como comparativo donde dice que están las profecías de Cristo en el Antiguo Testamento que han sido citadas en los evangelios. Por ejemplo, donde dice que había de nacer de la familia de David, lo vemos en Isaías 9 del 6 al 7, y el cumplimiento, ¿verdad?, de esa profecía en Mateo 22 del 42 al 45. Luego dice que nacería de una virgen. Eso lo dijo Isaías 7:14. Vemos el cumplimiento en Mateo 1:23. Luego habla de que pasaría algún tiempo en Egipto, en Oseas 11:1. Y luego lo vemos que fue necesario, ¿verdad?, que él se fuera, y lo vemos en Mateo 2:15, que viviría en Galilea, en Isaías 9 del 1 al 2, y en Mateo 4:15 vemos cómo se cumple.
Entonces hay unas profecías, ¿verdad? Que vamos a ver acá, son cerca de 9 o 10, bueno, no, son 15, más bien dicho, son 15 profecías que usted puede ir examinando. Por ejemplo, dice que estaría en Nazaret, lo vemos en Isaías 11:1. Luego dice que su venida sería anunciada por un precursor semejante a Elías. Eso también estaba estipulado en la Biblia, ya escrito en Isaías 43. Luego dice que su venida sería motivo de una matanza en Belén. Jeremías 31:15. Lo vemos en Mateo. Si usted se fija, la mayoría de cumplimiento, ¿verdad?, se ve en el libro de Mateo. Cristo enseñaría por parábolas. Eso también ya fue dicho, ¿verdad?, en Salmo 78:2. Acuérdese que David, además de ser un rey, fue un profeta. Y luego dice, Cristo sería rechazado por los gobernantes en el Salmo 69:4. Aquí, eso ya lo vemos en el cumplimiento en Juan 15:25. La entrada triunfal en Jerusalén es otra de las cosas que ya se había profetizado en Zacarías 9:9. Luego dice que sería sepultado por un rico, le darían a beber vinagre, echarían suerte sobre sus vestidos y no se le rompería ningún hueso. Si usted se da cuenta, todo eso que está acá se cumplió en la profecía. Así es como Dios hace las cosas. Dios habla, ¿verdad?, y luego Él cumple. Nosotros podemos creer en algún momento que esto de Jesús, ¿verdad?, en este tiempo que Él estuvo acá, Él fue algo que vivió para experimentar lo que nosotros como seres humanos vivimos. Entonces Él puede entendernos perfectamente tal y como nosotros nos sentimos. Entonces por eso es importante que podamos estudiar y darnos cuenta que en realidad la palabra de Dios que está escrita se ha cumplido. Y esto era muy importante que el pueblo de Israel lo conociera, pero no pusieron mucha atención a eso. Por eso vemos el rechazo de la mayoría, ¿verdad?, del pueblo hacia Jesús. Pero sí es importante que nos demos cuenta que, y vuelvo y lo recalco, ¿verdad?, es que la profecía de Dios, la palabra que Dios dé, se va a cumplir. Entonces, si Dios ha dicho que nos va a bendecir, porque su palabra así lo dice, que nosotros somos, ¿verdad?, un especial tesoro de Él que cuida de nosotros, o sea, se cumple esa palabra. Y yo creo que lo hemos podido ver nosotros, ¿verdad?, que hay muchas cosas que están escritas en el Antiguo Testamento que hemos podido ver nosotros en el cumplimiento. Así que mi sugerencia es que ustedes puedan leer cada una de ellas e ir comparando, ¿verdad?, en el libro donde se cumple, que es en el libro de Mateo, en el libro de Juan. Gracias por esta oportunidad, que Dios les bendiga y nos estamos viendo en la siguiente clase.